Sí, ya llegó aquí Marién. Hola, Hola. ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta de estar por acá contigo. Muy bien. Qué padre, porque además ya tenía un rato como que le andábamos buscando y no cuadraba la fecha. Luego se atravesaron las vacaciones. Luego a mí se me atravesó ahorita un consultorio. Bueno, no un consultorio, ¿no? Pero tuve que hacer una visita ahí. Y por poco y no llego aquí a mi casa ayer en la noche porque estaba en el evento este de azúcar y llego al aeropuerto, ya era medianoche, para venirme para acá. Y el aeropuerto estaba como en Tenochtitlan, yo creo, ¿no? Inundado y no podíamos Sí, salir ahí ni para sí, es adelante ni que para atrás. llovió muchísimo ayer. No, Bueno, no, todo el sí. fin de semana. Y fíjate que yo leí una noticia de que no sé qué, en qué fecha de julio fue, digo, yo viví muchos años en la Ciudad de México, ¿no? Y que fue la mayor cantidad de centímetros, creo que fue centímetros cúbicos de agua que han caído en la historia de los últimos no sé cuántos cientos de años. Total que Ajá, estuvimos a punto de vivir ya en la Atlántida, en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estamos aquí, lo logramos y bueno, lo muy contento de estar logramos. contigo. Igualmente, Este, Manolo. Marien, muchísimas cosas tengo yo que preguntarte. Siempre le digo a los invitados que con todo el respeto que me merecen, los estoqueo un poco. O sea, veo sus fotos, veo sus imágenes, veo sus anuncios, veo lo que están publicando y demás. Veo los cursos, lo que hacen y demás. Pero bueno, siempre quiero regresar como a la historia, ¿no? Porque hay Sí. cosas que no vienen ahí, ¿no? Que como es, con la primera pregunta que quiero arrancar es preguntándote. ¿Dónde es tu primer contacto con la danza? Porque para hoy ser bailarín y para hoy dar clases de baile, se tuvo que haber tenido un primer paso. ¿Cómo llegas tú al mundo del baile? Bueno, pues yo llego al mundo del baile por la música. Creo Ujú. que soy más músico que bailarina. Mis papás son músicos de formación Ok. de la Escuela Nacional de Música. Ujú. Eh, y llego a la danza, especialmente a los bailes cubanos, Ajá. porque recuerdo que siempre la música me llamaba mucho la atención, querer bailarla y no saber cómo bailarla. Ujú. Especialmente había una agrupación que a mis papás les gustaba mucho escuchar cuando yo era chica, Vocal Ujú. Sampling, que Ajá. era no recuerdo si es sexteto, pero que cantaban todo a capela. Entonces Ujú. ellos con la voz simulaban los instrumentos, la Ujú. percusión, el tres, todo lo hacían ellos con la voz. Y digamos que del mundo musical en donde yo estaba inserta por mi familia, que era más como música clásica, Bach, Vivaldi, Ok. Mozart, ese era mi mundo. Cuando ponían esta música cubana, yo despertaba así como que decía, ¿qué es esto? Esto es diferente. Y hubo una ocasión, cuando yo tenía creo como 13 años, Ujú. en que vinieron esa agrupación Vocal Sampling. Estuvieron en la sala Nezahualcóyotl, en el Ujú. Centro Cultural Universitario. Eso fue, pues te digo, fue, no sé, en el 2000, 2001, por ahí. Ujú. Y mis papás compraron boletos para verlos en primera fila. Ujú. Ese era el tipo de conciertos a los que yo iba. Yo no iba tanto a lo que iban mis compañeros en la escuela. Entonces, cuando fuimos a sí, no, o sea, no. Entonces, cuando fuimos a este concierto, inicia, o sea, porque además es una sala de concierto de música clásica o de orquesta. Entonces inicia con las luces y con ellos, pa, tatuquín, tum, tum, cutucutum, cutucutín. No, o sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, la Ujú. sala entera nos levantamos, ya nos pusimos de pie. O sea, como que era irresistible esa música Ujú. y esa fue como que mi primera aproximación muy fuerte a la música cubana y por lo Ujú. tanto al baile, porque ya nada más verlos como moverse, te invitaban a bailar. Ujú. Entonces yo creo que mi primer acercamiento a la danza fue ese. Ok, o sea, digamos que el arte viene de cuna, ¿no?
hay gente que nos Sí. topamos con el arte y angustiamos a los papás con el tema por el gusto por bailar, pero en tu caso, el tema viene de cuna, ¿no? O sea, ya, si son músicos de profesión, esa parte que de repente tienen los artistas a esas edades, a los 13, 14 años, de quiero bailar, no era una, no era un impedimento, era un, qué bueno que le gusta el arte también a nuestra hija, ¿no? Porque digo que me parece que eso es difícil a veces de digerir para los papás, ¿no? Pero en tu caso, pues qué padre que no sé si la palabra es te brincaras esa etapa, porque no es como una etapa, sino es más bien como una barrera que de repente existe, porque culturalmente los papás que tuvieron hijos a finales del siglo pasado, ¿no? Pues tienen este tema de que es que el arte es como entretenimiento. Siempre le digo a todo el mundo que, ¿por qué no progresamos en el arte? Pues porque si el único contacto con el arte es una flauta, ¿no? Ah, sí, claro. Este, Sí, pues sí. está cañón que uno pueda apreciar el arte, ¿no? Con con todas sus dimensiones, pero tú lo traías de cuna. Sí, y no creas que fue tan, o sea, sí fue fácil en el sentido de que era arte, como bien dices. Finalmente es un arte la danza. Sin embargo, desde chica, mis papás me pusieron clases de solfeo, clases de piano, clases de canto. Tomé clases de canto hasta que terminé la preparatoria. Y, y sí me gustaba, pero no era lo que yo quería hacer. Sin embargo, creo que tampoco tenía una aproximación fuerte a la danza, porque ellos siendo músicos, todo era concierto en la sala Xochipilli, en la Nezahualcóyotl, o sea, todo el tiempo era música. Entonces, no era que me llevaran a ver danza. Eso lo tuve que ir buscando yo por mí misma. Así que pues ahí fue donde se abrieron, yo abrí solita ese camino. Ajá. Oye, pero ¿y entonces cómo conectas con la danza? Porque digo, ya se me ocurrieron varias preguntas, pero ¿en qué momento tú dices, ok, qué padre, ya he desarrollado el oído bárbaro, que me parece que es algo impresionante? Ayer justo en uno de los talleres estaba yo de chismoso en los talleres de Joanis Tamayo y hablaba mucho del estudio por la música y todo esto, ¿no? Algo que me imagino que, bueno, lo tenías bien entendido, pero incluso el oído o sea, te ayuda, pero tiene que haber un momento donde conectas. En este momento tú me dices que vas a este concierto y como dicen, habló de broma, ¿no? No lo podías controlar en tu cuerpo, ¿no? Había algo que estaba ahí, que movía. Pero ¿en Sí, qué momento tú dices, ok, lo mío es esto de los bailes populares cubanos? Porque también eso tiene un camino, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? pues mira, fue un domingo que habíamos ido a desayunar con mis primos a Coyoacán, ahí donde está eh, la iglesia de Santa Catarina, Ok. por donde está Francisco Sosa. Bueno, Ujú, fuimos a la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, que es una ujú. casa de cultura muy grande, muy bonita en Coyoacán. Y estaba sonando al fondo, hasta el último salón, eh, música, música cubana. Y me acerqué hasta allá y estaba dando clase un maestro que ya no vive acá, que vive en Miami, el famosísimo, yo digo famosísimo porque varios del gremio, de los que más o menos somos contemporáneos en este baile, lo conocimos, el maestro Tony López, Ujú. que tiene mucho rato que se fue a Miami, pero él daba una clase que se llamaba Ritmos Afroantillanos. Y entonces en esa clase, en hora y media, te metía cumbia, salsa, rock and roll, danzón, son, mambo, cha-cha-cha, todo, todos los ritmos, ¿no? Era como un poco, o sea, la gente yo veía que lo tomaba como una actividad física para, pues, para activarse, ¿no? Pero pues era baile finalmente y a mí desde ese momento me llamó la atención, me inscribí y tomé clases. Desde entonces yo creo que eso habrá sido en 2002 Ujú, y el casino acá llegó hacia el 99. ujú.
O sea, O sea, te era, tocó los orígenes. sí, curiosamente, Tony no daba casino. Ujú, Él no daba casino. Y tampoco, he de decir que tampoco sonaba bambán o orquestas cubanas en su clase. Él ujú, era como que más abierto a otros ritmos y a otros géneros, ¿no? Pero finalmente tenía esta cosa súper rica de sabor cubano, porque él es originario de Matanzas. ujú. Entonces empecé a tomar las clases con él justo cuando yo ya estaba casi terminando la preparatoria. Y recuerdo que en esta cosa de orientación vocacional, que a qué te quieres dedicar, yo decía, es que yo lo tengo clarísimo, yo quiero bailar esto, pero esto para mí no tenía un nombre, yo no sabía que era bailes populares cubanos o folclore afrocubano, no, o sea, era como, pues yo quiero bailar esto. Ujú. Y tampoco era que uno se metiera a Google y buscara, ay, a ver si en Cuba puedo estudiar, o sea, no era tan accesible como ahora. Entonces, lo que hice fue, bueno, pues ya que se me da bien bailar, pues voy a buscar con lo que se puede estudiar aquí de danza. Ujú. Y fue así como que dije, bueno, pues ballet ya no estoy tan chica para iniciar en ballet, pero a lo mejor contemporáneo sí. Y entonces ya empecé como a empaparme del contemporáneo, de la danza contemporánea, y me metí a estudiar contemporáneo. Inicié la formación profesional en danza contemporánea. Ok. Y la verdad es que ahí me clavé en ese mundo, o sea, se me fue un poco de la cabeza esto de que yo originalmente quería bailar cubano y me Ujú. clavé en el contemporáneo, que también en la formación profesional tuve muchos maestros cubanos, o sea, yo estuve en el régimen soviético cubano desde entonces, ¿no? O sea, mi maestra de ballet, mi maestro de ballet, de contemporáneo, de técnica moderna cubana, o sea, desde entonces yo ya estaba en lo cubano, ya conocía y seguía a la par, seguía conociendo agrupaciones que muchas veces venían a México de música cubana, que a través de mis padres, como el coro Entre Voces, por ejemplo, que es un coro de Cuba, o sea, yo seguía como haciendo mi camino en lo cubano porque venían esas agrupaciones y mis papás nos llevaban a verlas y además mi mamá me decía, acompaña a los cubanos a que vayan al centro a comprar cosas. Y yo ahí iba de guía de turistas y los llevaba a comprar cosas atrás de catedral. Y, o sea, yo estaba en ese mundo a la par de estudiar contemporáneo. Pero pues el contemporáneo me dio muy buenas bases. Esa No, formación claro, claro. me dio todas las bases físicas para tener como ya un mapa corporal mucho más completo. Oye, ¿y cómo era estudiar contemporáneo en esas épocas? Hoy hablamos mucho de ir acabando con los estereotipos, ¿no? Incluso los estereotipos en la danza, ¿no? De tienes que pesar tanto, no puedes subir tanto de peso. Las chicas, algunas se ven delgadas, yo creo que tú eres una mujer muy delgada, pero luego ya no entiendo. Y no lo entiendo porque evidentemente yo no estudié danza, pero sí hay como ciertos requerimientos de cubrir pesos, entrenamientos. Alguna vez entrevisté a alguien que me decía que también había estudiado contemporáneo y me decía la demanda de horas de estudio, de cuestiones físicas, digo físicas porque el entrenamiento de la danza es bien duro, ¿no? Y luego además entrenar mucho, comer poco porque había que mantener un cierto estándar. ¿Cómo fue esa época, María, para ti? Para mí fue muy buena, porque fíjate que tuve la fortuna de ser del grupo piloto Ujú, de la Escuela de Contempodanza. Contempodanza es una de las compañías de danza contemporánea de mayor prestigio en México. ujú, Su directora, Cecilia Lugo, en 2006 quiso iniciar el proyecto como una formación profesional, grado licenciatura, o sea, como con toda el esquema de licenciatura. Entonces tuve la gran fortuna de estar en ese grupo piloto y teníamos o sea, todas las materias de técnicas alternativas, de Graham, que era ujú. la principal en la formación contemporánea, de todo lo teórico, ética de la danza, bueno, todo. Y
también al ser como un grupo piloto, rompimos un poco este paradigma de la Ah, imagen de la bailarina súper delgada y súper matada. Eh, Mis compañeras, yo nunca las vi padeciendo por por su fisionomía. ujú, Eh, Diría que siempre fuimos un grupo muy sano, muy sano en esos aspectos que son como fuertes en la danza, de competitividad, de malas ondas con las compañeras, de matarse por tener una dieta y un cuerpo en unos pesos específicos, ¿no? O sea, ujú. creo que en ese sentido a nosotras nos fue muy bien, todo fue como ir rompiendo paradigmas porque estábamos juntas siendo este grupo piloto de una nueva formación. Ujú. Así que en ese aspecto a mí me fue muy bien y sí es verdad que siempre mi físico ha sido así, muy delgada, entonces nunca he batallado con eso. Dietas, nunca he hecho dietas con el propósito de adelgazar, sino con el propósito de mantenerme fuerte y con suficiente energía. O sea, en ese Ok. aspecto sí, recuerdo que comía más proteína que carbohidratos, o sea, estas cosas como de cuidar con qué tipo de alimentos puedo generar más músculo y mayor energía, cosas así. Pero no, no me tocó padecer eso. Y veo que las generaciones actuales son todavía más fuertes de seguir rompiendo esos paradigmas del físico sin que esto signifique que se haya conseguido ya eliminar esta batalla con los cuerpos, Claro. sí, con los esquemas que se tienen en las compañías, especialmente en el rubro del ballet. Ahí es muy duro para las chicas todavía. Sí, no, y no existían, ahorita que hablas de la época 2006, pues no existían esta terminología, o al menos no era tan popular hablar de la gordofobia. No existía eso, ¿no? Mm, Bueno, hoy ya todo el mundo habla del bullying y tampoco había, mm, o sea, esa palabra es como de unos años para acá, no había mucha, no sé si no era la información o no se habían generado los términos exactos para poder nombrar a ciertas actitudes específicas de determinada forma, ¿no? Como este tema de los mismos, o sea, la palabra estereotipos tiene toda la vida existiendo, pero no, no sé si se atacaba o los medios que hay hoy de comunicación permitían este tema de la crítica hacia esta parte de los estereotipos y demás, ¿no? Pero sí, qué bueno es saber que no había, que no todas las escuelas eran, es que además, te digo, son los paradigmas que uno se tiene, ¿no? Uno escucha la escuela soviética y te imaginas rusos y te imaginas ejércitos y te imaginas estas grandes gimnastas con cuerpos súper delgados, súper chiquitas, haciendo cosas impresionantes. Y yo digo, bueno, sí. qué bueno que fue muy amable el trato con tu generación, ¿no? O con este proyecto que dices que arrancar. Me refiero más bien a lo que sucedía a nosotras como compañeras, porque eso Ujú. se va construyendo también entre nosotras. O sea, a lo mejor los maestros, y como yo te dije ahorita un poco en broma, mi maestra de ballet, que fue ex primera bailarina de la Compañía Nacional de Ballet de Cuba, ella era rigurosa, por eso digo que era soviética, así como que era súper rigurosa, pero entre nosotras existía este compañerismo sano de apoyarnos, de no maltratarnos, de no, o sea, como que estábamos en otra, ahí es donde rompíamos esos paradigmas. Quizá porque tampoco éramos una generación particular, no veníamos, voy a decirlo por decir de alguna forma, contaminadas de el ambiente de la danza como se hace en las escuelas, pues las oficiales, ¿no? O como venía haciéndose, como un poco más, sí, duro en cuanto a competitividad,
a malos tratos. Eh, pocas veces, pocas veces hubo señalamiento de parte de nuestros profesores sobre nuestro físico. Ujú, Era todo un poco más enfocado hacia lo técnico, hacia la ejecución, o sea, es meramente formativo. ok. Y bueno, dices que haces una pausa porque te dedicas de lleno a esta parte del contemporáneo y sigue existiendo el mundo del casino, pero bueno, cuando tienes que dedicarle tanto tiempo a una profesión que demanda mucho tiempo de bailar, ¿no? Pues no es tu hoy día, ¿no? Era otro momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo vuelves a conectar con el casino, con toda la parte del folclore cubano? Pues mira, a lo largo de la carrera de contemporáneo sí que iba de pronto, cuando me sobraba energía, iba a las clases de casino, que entonces ya este profe, Tony López, ya se había mudado a Miami. Y quien se había quedado con uno de sus grupos fue la maestra Adriana, Adriana Méndez, que ahora vive en Lyon, en Francia, una gran maestra. Ujú. Se había quedado con ese grupo y ella daba casino. Ella daba casino. Tengo entendido que ella había sido, pues digamos que alumna o hija de la escuela del Indio. Entonces ella daba este casino y yo iba a sus clases, ahora sí era, eso era casino, rueda de casino. Y me gustaba mucho, pero iba solamente cuando tenía oportunidad o no tenía funciones o no estaba muy cansada. Terminé la formación de danza, que además debo contarte que a la par yo estaba estudiando letras hispánicas en la UNAM. Entonces también eso también era como mucho tiempo. Y entré a una compañía de contemporáneo, al ballet independiente, que ya no existe, pero bueno, era Ujú, la compañía del maestro Raúl Flores Canelo. ujú. Cuando yo estaba en esa compañía, recibí una invitación por Facebook para audicionar en un proyecto que se llamaba Huemilere Bailes Cubanos de el maestro Rodolfo Echavarría. Rodolfo Echavarría, eh, originario de Santiago, era como su hobby profesional este proyecto porque él lo que hacía era maestro de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, de técnica Laban, de notación Laban, que es la escritura en danza, y después fue director de la Escuela Nacional de Danza. Digamos que su proyecto de hobby, pero que era bastante profesional, era Huemilere. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer la audición porque me acordé que me gustaban los bailes cubanos. Yo dije, bueno, si no me quedo, por lo menos tomo la clase y me divierto. Me fui a hacer la audición y me quedé. Y entonces ahí ya me enamoré del folclore afrocubano. Yo había tenido algunas pinceladas de folclore en las clases de contemporáneo cubano en la escuela, Ujú. pero no como tal, no como tal folclore. Entonces, cuando empecé a tomar estas clases, porque nos daba entrenamiento, Rodolfo nos daba entrenamiento y luego hacíamos el montaje. Cuando daba la clase y empezaba a hablar de los orishas y de los pataquís y lo que significaba, o sea, con esta cosa que yo tengo de gusto por la literatura, Ujú. unido a la danza, unido a la música, que es algo que ya traía yo de esta música cubana, para mí fue como, claro, es que es esto. Y cuando empecé en eso dije, el casino ya no me interesa, no me interesa el contemporáneo, no me interesa el casino, me interesa el folclore afrocubano, punto. Ya, quiero esto, quiero esto. Y dejé la compañía de contemporáneo porque Ujú. empecé a trabajar mucho para poder irme a Cuba a estudiar. Sí, digamos que hacía Sí. clic el conocimiento con el arte, ¿no? Todo lo que leías empezaba a hacer un sentido y venían como muchos momentos, muchos, como dicen hoy los psicólogos, muchos ajá moments, es, ajá, esto es lo que quiero, ajá, Es esto que, es lo que haces, ¿no? no, y es que además, o sea, a mí me vino como justo en el momento porque
estaba un poco fundida, como ya cansada de toda esta cosa abstracta del contemporáneo. O sea, sí me gusta el contemporáneo, pero de pronto es una cosa tan abstracta que yo me sentía como ya cansada, como de interpretar cosas que eran las ideas de coreógrafos, que no eran mis propuestas o mis ideas, contrastándolo con algo que es cultural, tradicional, que es lo que es. El folclore es esto. Y tú tienes que estudiar toda la cultura y especialmente la religión yoruba, para poder interpretarlo. O sea, es lo que es. Y es sumamente complejo, porque entonces tienes que estudiar la música, pero además hay un toque específico, pero hay un canto específico, pero eso significa el pasaje. O sea, es tan complejo, tan rico y tan cadencioso que yo dije, no, o sea, yo me quedo con esto. Con No, esto me quedo. pero además, no, o sea, me lo dices y yo digo, tiene que hacerle sentido, dices una palabra, tienes que conectar muchísimo con eso, ¿no? Y cuando hablamos de conectar, no nada más es desde un punto de vista emocional, sino también racional, porque entonces tienes que ponerte a estudiar toques y digo, disfrutas la literatura y entonces el estudiar de dónde vienen las cosas no se vuelve cansado como pudiera parecer para algunos, ¿no? Se vuelve todavía mucho más atractivo, ¿no? El tema de conectar a ese nivel, no nada más dejarlo en el tema emoción, en el corazón, ¿no? Sino es corazón, cabeza, digo, no sé a qué nivel llevaste el tema espiritual, porque al final hay mucha gente que incluso empieza a conocer la religión yoruba y decide irse por ese camino porque también conecta a ese nivel espiritual, ¿no? Con toda la parte de los santos, de los orishas. Pero y lo llevaste a su máximo extremo, entonces toda esta parte. Sí, lo llevé hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Sí. Oye, ajá, No te iba a dime. contar una anécdota que es chistosa en esta historia, porque eh, hacia 2006, cuando te digo que inicié con la formación de danza, fui al festival de ballet en La Habana. Ujú. Fue mi primera visita a Cuba, pero fui al festival de ballet. Y dentro de las clases opcionales que podías tomar en el festival estaba folclore. Y pues yo no tenía idea ni qué era ni nada, pero entré a la clase. La clase me la dio el maestro Alfredo Farri. Ujú. Y recuerdo que toda la clase se rió de mí porque yo no sabía cómo echarme agua, ¿no? Ujú. Entonces, seguramente era una clase de Yemayá o de Ochun, pero yo en ese entonces pues no sabía nada, pero recuerdo que me gustó tanto porque obviamente estaban los tambores ahí, el maestro tiene un carisma y estaba así con el agua. Me gustó tanto que yo anoté en mi bitácora de viaje, yo anoté, cuando vuelva a Cuba, yo voy a volver a esto. Ujú. O sea, como que ya era otra cosita ahí que era pendiente, volver a Cuba a esto. ¿Cómo se llama? Ni sé, creo que es folclore, pero voy a volver a esto. Entonces era como que uno desde cuando revisas atrás, ves que había ya señales y cosas a las que tú le habías puesto atención y que son lo que querías, ¿no? Yo no me Ujú. acordaba, cuando ya retomé los bailes cubanos, como que ya no me acordaba que inicialmente eso era lo que yo quería antes de estudiar contemporáneo, porque me clavé tanto en el contemporáneo que pues ya se me olvidó, ¿no? Pero cuando lo retomé dije, es que claro, yo lo que quería era lo cubano. El contemporáneo fue como para tener esa base, esa estructura, pero lo que realmente quería era esto y ahora estoy acá. No, y además yo siempre pienso que los sueños no tienen que suceder al otro día que los soñaste, ¿no? Tiene Claro. que haber un proceso, ¿no? Que hoy creo que las generaciones actuales, creo, de repente, todo se quiere rápido, todo se quiere llegar ahí mañana temprano, ¿no? Mañana ya quiero ser algo y esta espera y esta inversión de tiempo, no nada más de dinero, porque se invierte mucho dinero, pero esta inversión de tiempo, de esfuerzo, esta inversión intelectual, porque estudiar cansa,
¿no? En algún punto requiere la energía intelectual, pues requiere un tiempo y requiere que uno le dedique cabeza y también es tan cansado como ir a entrenamientos cuando te clavas a ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero qué bueno que volviste a conectar, ¿no? Pero con otro tipo de base. Seguramente no eras la misma que en ese momento donde habías conectado con una energía cubana, si lo podemos llamar como una energía, o como este arte cubano que tú decías, esto quiero, no es lo mismo el esto quiero en el 2000 que en el 2000, digo, no estoy siguiendo la cronología, ¿no? Pero que en el 2007 o en el 2008, donde vuelves a conectar con esto, pero ya con unas bases distintas y con muchos más elementos Claro, claro. hacia ser un artista. Y hablas de todo el tema afrocubano. ¿El casino iba existiendo en ese proceso o fue en otro momento donde conectaste con el casino? El casino siempre ha Ujú. estado, ¿no? O sea, te digo, inicialmente eran los bailes afroantillanos con Tony López, que yo creo que era una primera aproximación a- al baile cubano. Y cuando Adriana tomó estas clases, se quedó con estas clases, pues ya entré al casino a conocer como tal, que fue como un paso muy natural para mí porque ya había bailado un poco de son, de salsa al estilo de Tony, de cha-cha-cha, danzón, todos estos bailes, entonces llegar al casino era como muy natural. Y siempre estuvo ahí, porque además te vas haciendo de amistades en la rueda, o sea, es como que vas conociendo gente, siempre estuvo a la par del contemporáneo. Cuando yo regresé como tal, así de lleno al casino, fue por la necesidad de trabajar. Fíjate qué chistoso, porque yo me fui a Cuba a estudiar en 2012, me fui a estudiar folclore afrocubano, ya, o sea, eso era lo que quería hacer en el Instituto Superior de Artes, y contemporáneo cubano. O sea, yo no fui a hacer casino allá, yo fui a estas otras dos cosas, o sea, contemporáneo, seguir en el contemporáneo, técnica cubana, y folclore afrocubano, rumba y folclore. Ok. Eh, entonces, y allá bailaba, o sea, bailaba casino, obviamente iba con mis amistades, íbamos a las fiestas, de pronto tomaba alguna clasecita de estas clases, daban unas clases por la tarde en la sede de la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba, siempre daban talleres, entonces yo decía, bueno, voy a la clase de bailes populares, era la clase de bailes populares, ¿no? Entonces ahí yo me aproximaba al casino, iba a la casa de la música, porque estuve allá, fue un semestre el que estuve estudiando en ELISA, en un curso de extensión académica, entonces a la par iba a los sociales y cosas, ¿no? Pero yo no iba a tomar específicamente clases de casino. Cuando regresé a México, llegué sin un peso, o sea, llegué súper rota y le dije a mis amistades del casino, que me ayudaran a unos amigos, le dije, oye, ayúdame a aprender a llevar de hombre porque tengo que dar clases, ya tengo que dar clases de casino para, pues, para ganar algo, ¿no? O sea, para otra vez retomar la actividad acá. Y yo se las intercambiaba por un poco lo que había aprendido de folclore. Entonces me enseñaron a llevar y empecé a aprender a llevar y empecé a dar algunas clases de nivel básico de casino. Y así fui construyéndome como casinera ya maestra en el casino. O sea, yo lo bailaba y además yo entendía, después del viaje a Cuba, entendía que el casino es un condensado cultural de la música y la danza en Cuba. Entonces podía verlo de otra manera. Decía, es que escucha lo que te está diciendo la música. Yo ya para entonces ya entendía del folclore, entonces decía, bueno, ya sé de qué me está hablando, ya sé que aquí se puede meter ochun, ¿no? O algún orisha. Aquí suena más a cha-cha-cha, aquí suena más a son, aquí suena a pilón, o sea, porque ya tenía estas nociones. Entonces, cuando ya empecé, ahora sí, a trabajar en mí, en el casino, fue mucho más fácil.
fue mucho más fácil. Ya fue como, ah, claro, es que resulta que el casino tiene toda esta influencia y las figuras tienen que ver con esto y la interpretación de la música con estos otros bailes se me hacía fácil. Ya solo fue que yo misma buscaba estructurarme para poder dar clase. Oye, Marian, y esto fue el impacto artístico de haber estado en Cuba, pero ¿qué otras cosas te aportó el estar en Cuba cuando ya habías regresado a México? Porque todos podemos ir a un, no sé, estoy pensando en esas épocas, todos podían ir al Mamarrumba y tomar clases, ¿no? Ahí con el indio que estaba ya Timba Casino desde entonces. Pero, pero ¿qué pasa con una mexicana que pasa tiempo en Cuba, con todo el conocimiento que tú ya tenías artístico y todo esto que ya venía aportándote? Pero cómo, o sea, hay gente que va a Cuba a un congreso, o hay gente que va a Cuba a un festival, pero tú estuviste ahí 6 meses viviendo la realidad cubana. ¿Esto cómo te impactó a ti? Y luego, ¿cómo impactó tus clases? Porque también es diferente pensar en esta parte, ¿no? No es lo mismo que yo aprenda a decir un dile que no o enseñar un dile que no, que haber estado en Cuba y que a nivel artístico, pero a nivel también personal y a nivel sentimental, pues Cuba representa en ti algo diferente de lo que representa a mí que no he ido. ¿Cómo se da toda esta parte? Fíjate que es una muy buena pregunta. Si hubo un impacto profundo, te diría que esencial en mí el haber estado allá. Que además estuve allá y luego volví y desde entonces hacía un viaje cada 2 meses, no sé, me aventaba como 5 viajes a Cuba al año, quedándome 1 o 2 meses cada vez. O sea, yo nada más venía para trabajar y volver a irme. Ujú. Fíjate que sí, el impacto fue que valoro mucho la música cubana y el casino por todo lo que, por todo lo que contienen de la cultura cubana. Y eso para mí es, hasta se me enchina la piel porque es entender, entender al cubano, entender que su música te está hablando de su contexto, de cómo viven, de dónde viven, de sus prácticas religiosas, de su manera de habitar eh, la isla en las condiciones en las que está. Y siempre tengo ese compromiso conmigo de hacer difusión de la cultura cubana en las clases. O sea, de decir de dónde viene el nombre del casino, en qué año surge el casino como baile, cuáles son eh, los géneros danzarios que influyen más en el casino, de dónde viene la gestualidad. Es que si no has visto rumba, si no has visto rumba en el EGREM, que es la disquera, donde se hacen las peñas de rumba. Si no has visto rumba, entonces no puedes entender que en el casino se hagan estos aguajes, el chico, lo que está haciendo con los pies, la mirada de la muchacha, los gestos que hacen, está todo ahí, es un condensado de cultura, la música y la danza. Y eso yo siempre trato de ponerlo al frente en mis clases. Si les digo, bueno, vacila, la voy a explicar vacilala, ok, paramos. ¿Qué cosa es vacilar en el lenguaje cubano? ¿Qué cosa es vacilar? Es mirarla, mirarla que me la voy a comer, ¿no? O sea, entender qué cosa significa. Eh, y para eso, pues sí, ha sido vivir en Cuba, porque además tengo que decirlo, yo nunca he hecho turismo en Cuba, nunca. Yo creo que salvo la primera vez que fui, porque fui con la escuelita al festival de ballet, fuera de eso, cuando yo regresé, era quedarme en la casa de no sé quién, era en Elisa, en la beca de Elisa, o sea, nunca hice turismo, no sé,
cómo es estar de ese lado como turista, sino dentro. Y eso fue un gran privilegio, porque entonces conoces a la gente, cómo es, cómo viven, Claro. cómo hablan. O sea, estás dentro, puedes ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva. Y, y sí, es algo que siempre está presente cuando yo abordo mis clases, las abordo desde ese conocimiento y desde ese respeto por su cultura, por sus prácticas danzarias y su religión. Oye, y aquí esto me lleva a preguntarte, ¿y qué es lo que más disfrutas de enseñar? Porque una cosa es lo que uno hace para vivir y una cosa es lo que uno disfruta viviendo, ¿no? Entonces, Mm, si hoy tuviera, o sea, ¿qué es lo que más te gusta enseñar? Porque te escucho, a ver, veo una biblioteca atrás de ti, ¿no? Estoy platicando contigo y estoy muy seguro que una de las cosas que más disfrutas es el tema de la enseñanza, ¿no? Amas este tema de la enseñanza. Pero sí. hay, hay matemáticos que tienen que enseñar álgebra y a lo mejor lo que más disfrutan es trigonometría aplicada, no sé, estoy diciendo temas al aire, pero ¿qué disfruta más? No qué haces, porque ya sabemos tus clases, este tema de mujer, que ahorita vamos a pasar al tema de la mujer, que también se me hace muy interesante en el ambiente de la danza, pero ¿qué es lo que más disfruta María en enseñar? Mm, creo que son dos elementos y que tienen todo que ver con mi historia. Uno es entender la rítmica y la musicalidad. Ujú. Esto es como desenmarañar hasta donde mi conocimiento me da, porque como bien dices, yo también escuchando a Joanis dije, por Dios, es que yo no sé nada, ¿no? O sea, o no he visto nada. Pasó la canción y yo no vi nada, ¿no? Es que hay niveles de profundidad en la música. Y yo me he sentido bastante orgullosa de poder desglosar mucho en la música, entender la clave en la que está, la fusión, cuando entra un elemento de otro género, lo veo, lo siento, lo escucho, ahí está, ¿no? O sea, entonces uno es abordar la rítmica y la musicalidad, porque además he diseñado ejercicios sencillos, pero muy poderosos para que los chicos incorporen la rítmica a través de ejercicios de polirritmia, ¿no? Ujú. Coordinar pies y manos y entender dónde está el pulso, dónde está el acento fuerte, dónde está la clave, dónde entraría la clave con los pies, si es la clave del son o la clave de la rumba, ¿no? O sea, este tipo de cosas es uno de mis fuertes y el otro es la corporalidad. ¿Por qué? Pues estudié danza, ¿no? Y además de Ujú. estudiar danza, estudié Pilates, el método Pilates. Y otro método que también tiene que ver con conciencia corporal, que es el método Feldenkrais, que va por otro lado, pero es conciencia corporal. Entonces, como que tener muy claro mi mapa corporal y el de los alumnos me hace apasionarme por explicar, bueno, mira, entonces ahora flexiono la columna, bajo la cabeza, subo la barbilla, rotación, no sé qué, o sea, toda esta parte corporal se me da muy bien desglosarla y enseñarla. Eso y la musicalidad y rítmica, porque vengo de familia de músicos y es algo en lo que siempre estoy, siempre estoy. No, y además se nota porque te brillan los ojos, o sea, cuando alguien abre los ojos, le brillan los ojos y sonríe por lo que está conversando, lo que está compartiendo, dices, bueno, sí, esto se ve que le encanta. Muy bien. Ahora, hablas de muchos años de danza, pero también en todos estos años de danza, y digo, creo que pasa porque hay gente que dice que es por el tema cubano. Yo en el tema de la salsa, cuando iba y tomaba clases, siempre ha sido un medio que ha estado, o cuando menos en los primeros años donde yo iba a congresos, ¿no? Las clases eran compartidas por los hombres y asistidas por las mujeres, ¿no? O cuando menos esa fue mi experiencia. ¿Cómo, cómo han sido todo esto? Porque escucho una mujer que se decidió por la danza y le entró con todo. Y aquí hay una lucha también, ¿no? Una lucha por ganar espacios, ¿no? Tú misma dijiste, tuve la necesidad.
de dar clases y pues para dar clases de casino tuve que aprender a dar el rol de líder, ¿no? De leading, ¿no? En la danza. Y por lo que escucho, pues si tuviste que pedir ese apoyo también era porque tenías que empezar a romper paradigmas, ¿no? Dentro de una sociedad mexicana que claramente ha sido pues muy machista muchos años, ¿no? Y la danza no es la excepción. ¿Cómo ha sido, cómo fue este tiempo? Porque te escucho y me parece que eres de las pioneras en esta lucha por darle un lugar diferente a la mujer dentro del medio del casino, bueno, en este caso del medio del casino y de los bailes del folclore cubano. ¿Cómo ha sido esto para una mujer como tú durante todo este tiempo? Pues vamos a recordar que yo las primeras clases de casino que tomé, las tomé con un mujerón, Adriana Méndez, Ujú, que por favor, ¿no? O sea, eh, un ejemplo de liderazgo contundente, ¿no? Entonces, mejor ejemplo que ese, yo creo que, yo creo que era suficiente. O sea, ujú, y la verdad he sido afortunada de no encontrarme con, voy a decir, rechazo o malas caras sobre mi postura como líder frente a grupos. ujú, Afortunadamente no lo he vivido, no lo he vivido. Yo creo que he sabido imponerme como maestra, porque yo he aprendido a ser maestra desde antes de dar casino. Ya daba clases de pilates eh, antes de dar clases de casino. Entonces, como que el tener una estructura de clase y como el conocimiento claro de lo que, de hasta donde yo podía en ese entonces enseñar, era muy, era muy útil o era muy fuerte y no se me cuestionaba sobre eso. ujú, Así que no lo he vivido, yo no lo he vivido con dificultad. ujú. Ok, interesante. Pero sí fuiste, podemos hablar de que fuiste de las primeras maestras en estar ahí conviviendo, siendo líder en una clase, ¿no? Cuando no había tantos líderes, ¿correcto? Sí, es correcto. Junto con mi gran amiga y colega Beca Montiel, que Ujú, también coincidimos en estas clases con Tony, ujú. semillero de maestras. Beca también es otra de las pioneras y de las que también estuvo ya haciendo esta labor. Así que sí, fuimos así como sí, yo creo que fuimos de las pocas. Pero más que eso, déjame decirte también que cuando yo inicié en el folclore afrocubano, allí sí que éramos contados. O sea, 2011, antes de que, antes de que llegaran a México el maestro Papi y la maestra Noide Fonseca, que no sé si llegaste a conocerla, porque ellos eran pareja de baile, hacían muchos talleres juntos. Antes de que ellos llegaran, era el maestro Rodolfo Chavarría y el maestro Manolo Vázquez, que tampoco sé si lo llegaste a conocer, ya regresó a Cuba, a su Sí. provincia, pero eran ellos dos enseñando folclore, cuando ni siquiera era el fuerte de cada uno. El maestro Manolo era el maestro en técnica moderna cubana. Y Ujú. el maestro Rodolfo, bueno, estaba te digo que estaba en la escuela de danza y era del maestro de técnica Laban. Entonces imagínate, o sea, éramos unos pocos bailando folclore, pero pocos. No, y Y ya sabes después el... Ujú. ese mundo se abrió, ese mundo después se abrió. Cuando llegó el maestro Papi y Noide, ese mundo se empezó a abrir y empezó como que el boom del casino con congresos, traían maestros y entonces ahora sí que se empezó a extender, a hacerse mucho más complejo y difícil la competencia entre los bailadores, o sea, se enriqueció muchísimo el nivel aquí en México. Sí, Manolo, me acuerdo que yo que empecé en el mundo de la salsa, me acuerdo que Manolo era como conocido como el maestro del movimiento corporal y yo
sí, digo, Manolo vivió una temporada ahí en mi casa, como mes y medio, andaba buscándose cambiar y bueno, también era todo un show ver sus altares, que el primer aroma cuando te encontrabas a Manolo por la mañana en la hora del desayuno, pues ya olía que se había echado un roncito, ¿no? Como buen cubano, y demás. Este, recuerdo con mucho cariño a Manolo que decía, vamos a calentar, ¿no? Y uno en la cabeza de un mexicano que únicamente ha ido a la primaria y a la secundaria, calentar era mueve la cabeza a los dos lados, brinca tres veces los hombros, estírate tantito y ya calentaste. Pero Manolo llevaba 45 minutos, todavía ya eras un charco de ser humano sudando. Y yo decía, oye, ¿a qué hora se acaba el calentamiento, güey? Ya me dio ya me sobrecalentó, ¿no? Pero sí, sí, era en ese entonces. Pero ahorita, construyendo sobre lo que tú dices, sí hubo un boom con el tema del afrocubano, que a lo mejor nosotros lo notamos ya más tarde, en el 2018 y 19, porque en la salsa el afrocubano era como un entrenamiento de movimiento corporal, ¿no? Para que la Ujú. gente se reconociera a sí misma, ¿no? Pero ahora, bueno, y que pasó a las coreografías y luego de repente ya hay gente que encuentra, ya escucha un tambor y baja un santo, como dicen por ahí, y hay veces que no tiene ni que ver que ni el tambor, ni el santo, ni el toque, no hay ni eso, ¿no? Ni se aprende bien, ¿no? Pero sí hay una locura ahora en todos lados por todo este tema del afrocubano, ¿no? O sea, como bien dices, hoy Iván Valdespino, no, yo al maestro lo quiero mucho y lo veo, hoy está en México, mañana está en Europa, pasado mañana está en Túnez y luego regresa de Europa. Ayer tuve la oportunidad de comer con él y le dije, Iván, ¿te vas a ir, güey? Yo creo que alguien te va a convencer a eurosazos de irte de México, ¿no? Porque sus clases son Ujú. excepcionales. Ahora veo esta Choli que yo le digo, güey, ¿tienes huesos o qué es lo que pasa contigo, güey? Porque todos los huesos como que te hacen así. Le ves cómo hace el movimiento de la mano, Mariano. La mano, ¿no? ¿No? Y yo digo, güey, ¿por qué a mí no me sale igual, cabrón, no? Pero bueno, afortunadamente yo soy promotor y él es bailarín, a mí no me tiene que salir la mano, ¿no? Pero sí, sí he notado que hoy Cuba está más presente que nunca en el mundo de la salsa, del casino, que nunca, ¿no? O Sí, sea, no, totalmente. no sé en qué momento se dio este boom ni por qué se dio, pero qué bueno que se dio porque lo que está creciendo la danza a partir de que todos quieren entrar y todos quieren estudiar lo que a ti tanto trabajo te costó irte a vivir a Cuba y regresar y luego te vas, regresas por dinero, te regresas a Cuba, te lo acabas y te regresas, pues es todo. Sí, cuando ahora acá cada fin de semana tenemos a las estrellas de los bailes cubanos aquí a nuestra disposición, ¿no? O sea, eso es algo que yo agradezco mucho a todos los organizadores de estos congresos, de estos eventos, porque es de verdad, o sea, enriquece muchísimo que traigan a estos profesores, que puedas tomar en la comodidad de tu ciudad una clase magistral con cada uno. Sí, sí, Eso es increíble. sí. Sí, exacto. Antes era batallar y ver dónde conseguías clases, dónde conseguías buenas clases. Y ahora lo tenemos a nuestro alcance. Hay que aprovecharlo mucho para todos los que se están formando. Tomen todas las clases que puedan. O sea, todas las clases les van a aportar conocimiento y conocimiento diferente, porque cada maestro tiene su librito, cada maestro se ha construido a sí mismo desde un lugar único. Y Mariana, y hablando de clases, ahorita estás por abrir un curso, ¿correcto? Estás por abrir un curso. Platícanos un poquito de él, cuándo, dónde, cómo, y hablando, ya que estamos profundizando, cuál es el objetivo del curso y demás. Vale. Sí, pues estoy muy emocionada porque voy a hacer el 10º taller de mi proyecto Salsa Sensual para Mujeres, que es un proyecto que nació por la necesidad de poder aportar algo a la comunidad femenina del Ujú. casino y de los bailes cubanos. Inicialmente a mí me buscaban mucho
sobre todo chicos que muchas veces son los que más se sienten que necesitan clases de baile, porque la novia los manda, porque van a tener una boda, porque quieren conocer chicas, por lo que sea. Casi siempre la comunidad que me buscaba a mí eran chicos. Y de pronto algunas chicas me escribían, oye maestra, ¿tienes algo para nosotras? Y yo, bueno, pues tengo que pensar y proponer algo para ellas, ¿no? Y entonces en octubre del 2023 inicié con el primer taller y dije, se dio muy bien, pues vamos a seguirlo. Y ahorita, bueno, estoy contentísima porque estoy llegando al 10.º taller en este corto tiempo. Ahora ya tengo dos grupos, un nivel principiante y un nivel intermedio, que eso también me emociona mucho porque puedo trabajar contenidos diferentes con cada uno de los grupos. Con las chicas de principiantes me puedo ir mucho más lento a trabajar los principios del movimiento esencial de los bailes cubanos. Y con las chicas de intermedios estoy trabajando ya sobre timba. Timba cubana, que ya es entender que vamos a fusionar con otros géneros y hacerlo así de específico. Vamos a fusionar con rumba, escuchamos, trabajamos sobre la rumba y luego vemos qué elementos vamos a incorporar a nuestra frase. Siempre hago una frase en cada taller. Eh, es un taller en donde la primera hora de clase siempre trabajo toda la parte corporal Ujú. con ejercicios de técnica del movimiento, que es como técnica de danza, en donde el objetivo es desarrollar mayor movilidad, plasticidad en los cuerpos, y aprender a disociar las partes del cuerpo, pero también aprender a vincularlas en función de los bailes cubanos. Es decir, cómo se mueven los hombros en relación a la pelvis, cómo se mueve el pecho en relación a la pelvis y a la cabeza cuando estamos bailando. Eh, es un trabajo de conciencia corporal cuyo enfoque son los bailes cubanos. O sea, lo que queremos es llegar a bailar de manera mucho más suelta en el lenguaje del baile cubano. Y la segunda hora de clase ya me voy sobre, ahora sí, el contenido específico de los pasos básicos del casino, en el caso de las principiantes, o de ir incorporando otros géneros, una introducción a la rumba, una introducción al son, para saber cómo empezar a fusionar con estos elementos en timba cubano. Ok. Esa es la idea. ¿Cuándo va a Comienza el suceder taller, esto? Ajá. justo, comienza el sábado 30 de agosto. Van Mm. a ser 4 sábados, 2 horas cada clase. Y el salón está ubicado en la Colonia del Valle. Está muy fácil llegar. Está en el cruce de Gabriel Mancera y Parroquia. Bueno, pues a todos los que escucharon, a todas las que escucharon, o bueno, hay algunos chicos que también quieren aprender así, no sé, hoy Que día, también, sí, sí, es que también eso hay que hacerlo. Ya me lo han pedido y yo estoy ahí maquinando para hacer un taller también de corporalidad con los chicos, porque sí. es importante también que quitemos esos tabús de cómo movemos la pelvis y cómo movemos el torso para Ujú. hacerlo más maleable el cuerpo y más fácil de adaptarnos a los bailes. Otra cosa que quería mencionar sobre el taller, siempre hay una actividad que yo ofrezco como actividad de cierre. Anteriormente había hecho sesiones fotográficas con las chicas porque al final es como poder verse eh, en una foto ejecutando los movimientos del baile. O sea, evidentemente es una foto temática de los bailes, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, si estamos trabajando el torso, que se vea el orden en el que está el torso en relación a la pelvis, todo eso que estaremos trabajando en el taller lo hemos hecho en fotografía. Pero ahora estoy haciendo un final con videodanza, en donde invito a un videoasta profesional para que registre la frase que estaremos trabajando y eso también es como la culminación del taller, verla en un ejercicio que va a quedar registrado y donde ellas pueden justamente lucir los movimientos que estaremos practicando. No, y recordarlos, ¿no? Toda la vida, Sí, sí, tenerlo lo, como material de estudio. digo, hoy hay muchas ventajas, pero ¿cuántas veces no hemos ido a un taller?
le pusiste toda la intención, llega el martes y dices, ¿te acuerdas del taller? Pues, y ahora tenemos la facilidad de dejar documentado en todas las redes sociales habidas y por haber, para poder recordar esta parte y poder ver un poco, o recordar un poco o un mucho, dependiendo de tu interés y tu amor por la danza, de lo que aprendiste, ¿no? Durante toda esta parte. Pues qué padre, Marian, que sigas, te veo y yo digo, siempre lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, pero siempre digo, qué padre es encontrarse con ñoños de la danza, ¿no? Con gente que estudia, que, que, investigadores, ¿no? Porque hay muy buenos ejecutantes, ¿no? Hay gente que parece que pocas, ¿no? Que necesita ver las cosas nada más dos veces y ya le salen bien. Pero hay Ajá. gente que se va al músculo, al tejido, o sea, son clases de fisonomía, pero también de historia, pero también, en tu caso, para mí, parte de lo que más me ha gustado de lo que platicamos es este tema de cómo traer Cuba en el cuerpo porque estuviste ahí y vienes y lo enseñas acá, ¿no? Que fue súper importante. Oye, ya Sí. yéndonos hacia el final, esto se lo pirateé a otro podcastero, pero me gusta mucho porque creo que el bailarín también tiene estos mensajes que son súper importantes. Si tú pudieras dejarle un mensaje en el cielo a la gente que quiere bailar, ¿cuál sería? A la gente que quiere bailar o que quiere bailar casino. No, que quiere, perdón, que quiere, sí, porque todos queremos bailar en algún momento, ¿no? Terminas la carrera y también quieres bailar de felicidad. No, no, a la gente que se quiere dedicar a la danza o al bailarín, ¿no? Que la palabra bailarín no significa lo mismo para alguien como tú que para alguien que ya se dice bailarín y tiene 2 meses tomando clases. Para la gente que se quiere dedicar a la danza, ¿cuál sería el mensaje que les dejarías? Pues mira, es muy amplio esto de la danza, pero voy a decirlo en dos maneras. Para la gente que se quiere dedicar a la danza, lo más importante es, uno, entrenarse, porque la danza es muy celosa. O sea, el cuerpo pierde muy fácilmente lo que ganó en una clase. Entonces tienes que practicar diario, entrenarte y tomar todas las clases que puedas con disciplina. Especialmente si te estás formando en danza, la técnica clásica, la técnica contemporánea, son lo que te van a dar bases físicas para que te puedas defender en escenario. Pero además de eso, para todos los que nos dediquemos a la danza, que queramos ser intérpretes, necesitamos nutrirnos aquí. O sea, necesitamos leer mucho, leer, bueno, sabemos que la literatura es como poder tener un viaje cada vez que leemos. Y eso nos nutre para poder interpretar mejor todas las vivencias que tenemos y conforme vamos creciendo, más vivencias buenas y no tan buenas tenemos. Todo eso nos nutre para llegar al escenario y dar algo, algo de lo que somos. En el caso de los bailes cubanos, y lo voy a decir así abiertamente porque es que cuando hablamos del casino me siento muy encasillada, yo. Cuando hablamos de los bailes cubanos, lo más importante, siendo mexicanos o siendo no siendo cubanos, es tratar de digerir quién es el cubano, de dónde viene, cuáles son sus motores, cómo es su día a día, para entender por qué se mueve así, por qué se expresa así, por qué se para en la calle una cubana y todo el mundo la va a virar, por qué se viste de amarillo una mujer cubana que va paseando por la calle, por qué se viste de azul, qué significan los colores para ellos, porque hay toda una simbología Ujú. en esta cultura que además siento que es eh, como más homogénea quizá que otras culturas como la nuestra, que somos muy plurales. Siento que ellos
en contraste con la nuestra, son como más homogéneos en esto. Entonces, entender de dónde viene eso. Y si vas a bailar, vas a interpretar bailes cubanos, tienes que escuchar, tienes que desayunar, comer, cenar y dormirte escuchando música cubana. Hasta que caigan los 20. Ah, es que el toque de Ochuna entró en esta canción. Ah, es que el toque de... Tienes que... Si no te pasó por aquí, no entendiste nada. Y al principio es súper difícil porque no es nuestra cultura, no es nuestra música. Entonces, para entenderlo hay que leer mucho. Yo soy ñoñísima, aquí tengo todo mi parte Sí, de textos sí, cubanos. sí. Y les voy a hacer una recomendación más, aunque esto ya va de mi parte. A ver, cuando queremos entender cómo es Cuba, este es el autor indicado. Pedro Juan Gutiérrez, Ujú, la trilogía sucia de La Habana. Es ujú, literatura, pero es un gran escritor que es como que lo lees y estás en Cuba. ujú. Estás en Cuba. Así que Estuve a punto de pongan. voltearme a apuntar porque a mí también me gusta mucho leer, pero luego me acordé que esto se va a quedar grabado en mi perfil de Fusión Casino Fest, entonces digo, ¿para qué? Mejor lo vuelvo a reparar y le saco hasta foto. Sí, yo soy partidario de lo que tú dices, ¿no? Hay que, híjole, es bien difícil, pero siempre he pensado que nada es fácil más que ir al baño. Y eso porque ya viene en el paquete y el cuerpo lo hace de manera natural. Todo lo demás tiene sus códigos, tiene sus claves, tienes que aprender a hacer muchas cosas para hacer cualquier otra cosa que no viene en el paquete natural, ¿no? Y la lectura, bueno, pues es una de las grandes oportunidades que tenemos ahora, porque a lo mejor tiene poco que hay libros, digo, pocos cientos de años, ¿no? Pero poco que hay libros y que mucha gente tuvo que aprender a leer cuevas y a platicar, ¿no? Y de a platicaditas te fuiste enterando de cómo era la vida antes y cómo es ahora, ¿no? Y ahora con todo esto que tú mencionas, pues es muy bien. Yo creo que luego te vamos a invitar a que hagas así, los básicos, yo creo que como lo hacen los matemáticos, ¿no? Estos son los básicos de matemáticas, que siempre venía el Baldor y dos, tres libros ahí importantes, ¿no? Pues los básicos de la cultura cubana por María Pérez, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos 10 libros o esos 10 documentos que uno tendría que relacionarse para poder Ajá. entender, ¿no? Para poder, Les sí, para puedo dar poder tres. usar, ¿no? Ujú. Les puedo dar tres ahorita. A ver. Ajá. Uno es este de la doctora Bárbara Balbuena, que viene en octubre al Congreso del Origen, que es El casino y la salsa en Cuba. Ujú. Este. Pero No es tan fácil. ese está disponible, no tan fácil, ¿verdad? Mira, habría que escribirle a la profe, Ujú, pero ella es súper accesible y ujú, sabrá darnos la forma de conseguirlo. ujú, Luego, otro es este chiquito de la contradanza al casino, de la contradanza al casino de la profesora Graciela Chao, que también te da, es el estudio del casino. Es un libro, fíjate, es que ujú, tampoco creas que hay tantos textos, ¿eh? O sea, todavía, aunque es un baile tradicional que ya lleva más de 60 años, todavía es joven en cuanto a textos. Y ujú, el tercero también es de mi profesora amada, ujú, Apuntes para la enseñanza de las danzas cubanas. Este es ujú, de la profesora Bárbara Balbuena y Graciela Chao, de las dos, ah, mira, justo. Que este para los que se dedican a la enseñanza o se quieren dedicar a la enseñanza de los bailes cubanos, pues ujú, qué mejor que entender cómo lo hacen las maestras, ujú. porque tiene toda una metodología, un por qué hacerlo de esta manera, cuál es el ejercicio final, por qué la improvisación es tan importante en los bailes cubanos. Ujú. Entonces, bueno, esos son mis tres básicos. Fíjate, y son tus básicos, y tienes como de aquí a allá lo que alcanza a Instagram a enseñarnos como ciento y tantos libros ahí atrás. Entonces,
Bueno, súper interesante esto, pero bueno, siempre es importante, ¿no? Luego, cuando admiramos a alguien, la gente que te admira, que te sigue, que te ha estado mandando flores toda la conversación, bueno, hoy es un buen momento para que sepan por qué la admiran, ¿no? Porque estamos ante una, pues sí, sí, como decíamos, bueno, que ya para mí hoy que te diga ñoño es como es un halago, ya no es como en la secundaria, como en la primaria, ¿no? De él es el ñoño, ¿no? El matado, ¿no? Hoy día, pues sí, Mariana es muy matada para estudiar, para que todo lo que enseña, pues viene documentado, muchachos. Entonces, busquen a la maestra, tomen sus cursos, niñas, es una gran oportunidad. Yo creo que los maestros que empiezan, bueno, en la danza, que no nada más te dan cómo, sino te dan por qué, o más bien, que no nada más te dicen qué hacer, sino cómo se hace y por qué se hace, son maestros que uno no tiene que dejar ir nunca. Bueno, Marian, pues muchísimas gracias. No me quiero pasar mucho del tiempo porque Gracias a ti. acordamos una hora y ya nos picamos platicando y yo como tengo un café, siento que estoy en Starbucks, entonces mejor ya digo, gracias por el tiempo, por el espacio, por compartir tanta sabiduría a través de todo esto. A los que no estuvieron aquí, tampoco se preocupen tanto porque siempre dejamos la plática grabada, ¿no? Luego yo la subo a YouTube y luego además le parto dos, tres cachitos para compartir clips que para mí fueron súper importantes. Entonces, pues muchas gracias, Marín. Gracias a ti, Manolo. Un honor estar acá. Y bueno, pues para todos los que nos siguen, aquí vamos a seguir. Cada lunes estamos hablando con gente del mundo del casino, de los bailes populares cubanos, porque también esto es importante. No nada más es ir a clases, sino también, aunque lo estoy haciendo yo, que puedan presenciar este tipo de conversaciones que también nutren el alma y nutren el espíritu y la cabeza y generan, bueno, cuando menos en mí, una necesidad y un hambre de seguir aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí y pues nos vemos pronto en la que sigue. Adiós. Gracias. Bye. Bye bye.